Bienvenidos seres alquímicos, nuevamente estamos aquí, este es su espacio, el espacio para aprender a hacer alquimia a partir de las experiencias, a partir de los desafíos, a partir de lo que nos va sucediendo en la cotidianidad. Todos, quiero recordarles, todos somos seres alquímicos, todos podemos transformar aquello que estamos viviendo, sentimientos, emociones, creencias, somos seres en movimiento. Estás aquí porque estamos aprendiendo y recordando cómo hacer alquimia. Así que prepárate porque hoy tengo una invitada sasasasa que amo, una consentida, doctora, regresionista, maestraza, y ahora nos viene a hablar de un tema que de verdad es muy interesante, la hipnosis. Así que siéntate, acomódate, prepárate para esta alquimia, para este método que yo también voy a preguntar, tengo mucha curiosidad de saber de qué se trata. Tenemos a mi preciosa Leti Garduño nuevamente. Muchas gracias, Pati, gracias por invitarme y por estar de nuevo aquí. Gracias por acompañarnos, por venir, por compartirnos tu conocimiento. Pues vamos a hacer algunas travesuras además, así que esas travesuras que se llaman introspección, porque tenemos este año 7 de introspección, haremos un jueguito con Leti más adelante, pero quiero preguntarte, ¿qué es la hipnosis y por qué estás ahí? Yo empecé, Pati, porque siempre me ha dado curiosidad. Si eres estudiante eterna como yo. Somos estudiantes eternas. Y entonces siempre me llamó la atención, pero entre un curso a otro, la preparación de una cosa a otra, no. Fue cuando vi a una paciente que tenía un trauma de más de 4 años. Y usé todas las técnicas que me sabía. Todas. No pude. Y entonces dije, ya sabes que cuando necesitas saber algo, te llega y lo ves en anuncios, en letreros, casi te lo ponen ahí enfrente. Sí, está disponible en el universo para hipnosis. Dije, voy a hacer hipnosis porque tengo que sacar a esta paciente adelante. Quiero sacarla en amor. Y quiero pensar que además manejas varias técnicas que utilizaste todo el conocimiento y no era por ahí, ella requería de otra cosa. Todas, o sea, dije, no, esto está más profundo. Y este trauma está sumamente profundo. Entonces empecé a investigar, estudié y obviamente ella fue la primera paciente. La traté en una sesión, yo misma me maravillé de los resultados. Ahorita ya lleva 4 o 5 sesiones y está completamente curada de ese trauma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es una técnica que tenemos disponible para entrar a la parte más profunda de nuestra conciencia, digamos así, o inconsciencia, y entramos en un trance, que a muchas personas les da miedo esta palabra, que da lo mismo que le digamos expansión de conciencia. Ok. Sí. Sí, porque el trance suena... Sí, como fuego cocido y no, es que me van a hacer. Ajá. Y ya no voy a estar en completa libertad de tomar decisiones y puede tomar decisiones por mí o me puede dar indicaciones. No tengo voluntad y muchos no es eso. No es eso, esos son muchísimos mitos. ¿Sí? Yo creo que antes de hablar de realmente lo que es la hipnosis, vamos a hablar con el padre, el maestro, que es Milton Erickson. Milton Erickson era un ser que yo pienso que estaba muy, muy evolucionado para su época, como muchos que hay ahora. Y entonces él fue médico, estudió psiquiatría y después estudió psicología. ¿Cómo crees? Y entonces a él le encantaba estudiar la mente. Después de presenciar a otra persona que estaba en una sesión, haciendo una sesión de hipnosis, él le fascinó. Y entonces empezó a estudiar la técnica y empezó a ampliarla. De ahí la técnica ericksoniana de hipnosis. Claro. Sí. Es de él. Pero no solo eso, sino que él empezó en los psiquiátricos. ¿Y por qué?
porque antes, estoy hablando de los años 50, 40, no había medicamentos para tratar a los pacientes psiquiátricos. ¿Y cómo entonces, solo los encerraban, Pati, y los dejaban ahí, sí, pudiera ser, sí, pero él dijo, no, yo quiero tratar a estos pacientes, y entonces empezó a estudiar más toda la función del cerebro. Y empezó poco a poco a aplicar las técnicas de hipnosis. Te pongo un ejemplo. Había un paciente en un psiquiátrico que Erickson vio y él se creía Jesús. Se creía Jesús y que nadie le creía, pues como lamentablemente están en todos los psiquiátricos. Y él entró y le dijo, es que yo soy Jesús. Milton Erickson se apoyaba mucho en la observación del otro, en sus conductas, en sus actitudes, en todo lo que era su ser. Y entonces le dijo Erickson, fabuloso, entonces eres carpintero. ¿Qué te parece si hacemos unos libreros para la biblioteca de aquí? Así trataba a Erickson. No desacreditaba, humillaba, jamás. se burlaba. No, jamás. Qué hermoso, porque eso habla del respeto y de la dignidad humana. Cuando alguien puede tener algún tipo de trastorno, sentirse desorientado. Sí, Erickson decía que todos tenemos la capacidad para entrar a esa mente donde guarda los traumas más profundos de nuestro ser y sanarlo. Todos tenemos esa capacidad. Que muchas veces no hay como malos pacientes, decía. Hay terapeutas equivocados que no saben guiar al paciente al contexto para que él espontáneamente reaccione y se sane. Erickson también decía, no podemos imponerle a nadie el cómo guiar su vida. Y es que es la curiosidad de que tú vives tu mundo, yo vivo mi mundo, y si yo te estoy viendo como terapeuta, necesito también meterme con respeto a tu mundo. No nada más desde mi mundo, ay, voy a ver esta cosita, a ver qué tema trae ahí, sino meterme desde dónde lo estás viendo, cómo lo estás viviendo, qué está pasando alrededor. Entonces, Erickson usaba mucho eso, la observación de lo que platicaba, de lo que decía. Por ejemplo, yo creo que había desarrollado su capacidad mental cerebral porque él tuvo polio. ¿Sí? Él andaba en una silla de ruedas, él estaba en una silla de ruedas. Entonces llega un paciente con él porque se había separado de su pareja, de su esposa. Dice el paciente, es que yo necesito saber cómo está. No te voy a decir su nombre, no te voy a decir porque no quiero decir su nombre. Y comenzó a relatarle. Entonces Milton le dijo, espérame tantito, voy a hacer una llamada. Y toma el teléfono y dice, Edith, dice, ay no, perdón, ya sé que te llamas Nancy. Y el paciente, ese es el nombre de mi esposa. ¿Sí? ¿Cómo lo supo Milton? Porque descubrió que al estar escuchando lo que le decía, ponía más énfasis en la sílaba nan y sí. ¿Cómo crees? Sí, así supo su nombre. No se lo había dicho el paciente antes, ni un expediente, ni conocía a la tía ni a la abuelita. Pero él tenía esas técnicas. Él no te decía directamente, mira, el nombre de tu esposa es este. No, tomó el teléfono, dijo otro nombre y como si se hubiera equivocado, yo creo que no le estaba hablando a nadie, como si se hubiera equivocado, dijo, es Nancy, porque escuchaba con tanta precisión y se daba cuenta de tantos detalles que sacó el nombre. Esto es impactante. Entonces él estudió medicina, psiquiatría y después esta parte de psicología, y el método de hipnosis en sí. Pero él
Como hay métodos que aprendes un método, pero después también lo vas ampliando y vas dando ese aporte que lo puede incrementar y que además ha sido mundialmente estudiado. Muchos psicólogos, maestros, terapeutas emocionales han estudiado hipnosis ericksoniana. Y de ahí salen muchas como ramas, digamos así. Pero la base es del maestro. Sí, la base es del maestro. ¿Por qué me beneficiaría? No lo he hecho, pero ¿por qué en qué casos o en qué temas me puede beneficiar tener una terapia de hipnosis? En todo, Pati. Déjame decirte que hay como de hipnosis como 3 temas. Está la hipnosis clínica, que es la que uso yo para sanar, como me preguntas, temas médicos como de ansiedad, depresión, traumas, un abuso, evento postraumático, ¿sí? Algún shock, ¿sí? Problemas de alimentación como bulimia o anorexia, hábitos, fumar, alcohol, trastornos del sueño. También nos sirve para las personas que tienen baja autoestima, que se sienten inseguras. Todo eso hace la hipnosis clínica. Eso hace la hipnosis clínica. La hipnosis experimental es como la que hacía Erickson. Él empezó a experimentar con pacientes psiquiátricos. Jacobo Greenberg, que es el gran maestro de maestros, ¿sí? Él hacía también experimental, no hipnosis, pero sí había un estado de conciencia expandido ponía electrodos para saber los movimientos, las ondas eléctricas cerebrales. Eso es experimental. Y hay otra hipnosis de entretenimiento. Esa ¿cómo es ese entretenimiento? Pues te doy una cebolla y te hago pensar que es una manzana y te la comes. ¿Sí? A los que ponen 2 sillas y parecen una tabla. Esa es hipnosis de entretenimiento. Para que la gente haga lo que sí. el experto. Pues sí, lo hace y la demás gente se ríe y él lo despierta y él no sabe ni dónde está, pero las demás personas ya se están riendo. Eso es entretenimiento. ¿Qué es lo que sucede en la hipnosis? Me gusta mucho saber en la mente, pero cambias la frecuencia cerebral de tu cabeza. ¿Cómo es que puedes entrar a mi mundo? Entras a mi mente subconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Primero, no puedo entrar sin tu permiso. ¿Sí? No puedes llegar y decir, Pati, te voy a hipnotizar. Yo, no, ahorita no. No, necesitas porque es falta de ética. Al menos en la parte clínica, con un hipnoterapeuta clínico respetable, que eso no se puede hacer. Primero, como toda consulta, tú lo sabes, pedimos permiso. Sí. Pedimos permiso. Una vez que me has dado permiso, y para esto tengo que decirte qué tipos de ondas cerebrales hay. ¿Sí? Nosotros en el ciclo del sueño normal pasamos por todas. Beta, alfa, delta, teta. Y dura 1:30 ese ciclo. Vuelve a empezar. Y nos despertamos, ¿sí? Nos movemos, vemos la hora y otra vez cerramos los ojos y otra vez volvemos a empezar. Hacemos como varios ciclos de sueño. Sí, si duermen bien, buenas horas, ¿verdad? Hay varios ciclos. Si duermen 3 horas, yo creo que les alcanza para 2 ciclos. Les alcanza para 2 ciclos. Si duermen 10 como yo, no. Entonces son mucho más. Entonces, voy a explicar de la parte más baja de las ondas hasta la más alta. Sí. Las ondas delta son muy lentas pero muy fuertes. Ahí estamos en un estado de conciencia, pues como cuando ya te vas a dormir. En estas ondas, cuando se ven alteradas, son los niños que tienen déficit de atención o trastorno, o algún tipo de trastorno. Se ve que estas ondas están así todo el día. ¿No? Después seguimos a las ondas
teta. Las ondas teta es cuando está el sueño REM, cuando movemos los ojos muy rápido, que no nos damos cuenta, pero a veces brincamos. Dices que en esas ondas hay sanación en el cuerpo. Sí, ahí hay aprendizaje y hay sanación. Ya a partir de, o sea, en teta y alfa, ahí hay sanación. Después pasamos a alfa. ¿Te acuerdas de el maestro también que hacía el método Silva de control mental? Él descubrió las ondas alfa y entonces por medio de un sonido alfa y de una relajación podía hacer programación mental. Cambio de pantalla, cambio de imagen, pero estaba en alfa para que puedan comprender todos nuestros alquímicos. ¿Sí? Alfa es cuando terminamos o ya leímos y nos quedamos tranquilos. Estamos en alfa. Yo requería de atención a leer y después me quedo tranquila. Ahí que está haciendo tu cerebro, está conectando, haciendo sinapsis. La información. ¿Sí? Sí, comprendiendo. Entre neurona y neurona hay una corriente eléctrica. Cuando hay varias neuronas ya es una onda eléctrica. ¿Sí? Cuando hacemos reconexiones porque estamos aprendiendo o estamos analizando algo que acabamos de leer o acabamos de meditar y nos quedamos tranquilos, nuestro cerebro está en alfa. Entonces es importante que en ese momento no me levante corriendo, no vaya y haga 5 cosas, sino me quede en ese espacio alfa de entendimiento, de conexión. Sí. Okay. Y es muy fácil entrar en alfa. ¿Es que les diga? ¿Quieren saber? Sí. El maestro Silva decía que solo tienes que contar del 100 al 1. Pero así en una posición sentada, tu espalda recta, como si fueras a meditar, y empiezas 100, 99, 98. Y van a entrar muchos pensamientos. Solo los dejas pasar, como si hubieras nubecitas pasar, y sigues con el conteo. Entre más lo hagas, más vas a entrar a ese estado. Ya cuando llegas al 1, ya estás en estado alfa. Y entonces ahí sí puedes cambiar, por ejemplo, una actitud, un pensamiento, una conducta o una emoción que no te gusta. ¿Sí? Si estoy enojada y no he podido bajarle a mi enojo, puedo hacer ese método y ya que llego al 1, entonces, ¿cómo hago el cambio, por ejemplo, de ese enojo? Puedes decir, por ejemplo, este enojo lo veo desde una parte más elevada. Trato de comprender de dónde viene, si lo tomé personal, ¿sí? Yo puedo hacer este cambio y lo transformo en paz para mí. Y tú misma cuentas. Voy a contar del 1 al 5, del 5 al 1 y cada vez voy a estar más consciente. Y empiezas a contar. Y te despiertas tú solito. El maestro Silva decía, cuenten del 100 al 1 una semana. La siguiente semana del 50 al 1, pero diario, ¿eh? No es que lo conté el lunes. Una vez al día. Una vez al día. Una vez al día. Una vez al día. No es que lo conté el lunes y el viernes ya no conté nada. No, es diario. Sí. Ay, no me acordé cuando. ¿No? Sí. Constancia claro, es lo que nos lleva a identificar ese tipo de técnicas. La constancia es total en esto. ¿Cómo todo? Ay, quiero hacerlo. Vamos a hacerlo, alquímicos. Después, la siguiente semana cuentan del 50 al 25, al 1. Del 50 al 1. La siguiente semana del 50 al 1. Tercera semana del 25 al 1. Siguiente semana del 10 al 1. Y se van a sorprender cómo entran de rápido al estado alfa. Está mejor si tienes el sonido alfa. El sonido alfa, así lo dice en YouTube. Sonido alfa
del doctor Silva y te lo pones. Es tuc, 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 tuc. Así se oye. Ya les contaré, yo voy a hacer eso. Es como un mes de estarlo practicando. Sí. Entonces ya en ese estado puedes cambiar comportamientos, ideas erróneas, emociones. Es un método de autopersuasión. Y la hipnosis es una persuasión hacia el otro. ¿Sí? Ok. Entonces ya vimos como ya nos hablaste de diferentes frecuencias y en alfa entonces puedo hacer autopersuasión. Y cuando tú vas a entrar de hipnosis, ¿utilizas esa frecuencia, esas ondas? Sí, pero yo me voy, o sea, en hipnosis no se va a alfa. Ok. Se va a teta o a delta, donde haces cambios más profundos. Ok. Siguiendo con las ondas cerebrales que tenemos, otra es beta. En beta estamos ahorita. ¿Qué es atención? Es atención plena, es conciencia, es el saber dónde estás. ¿Sí? Nada más que hay 3 tipos de beta. Está el beta muy light, muy suave, donde estás pensando, pero el cuerpo se está preparando para accionar. Ya estás viendo una receta de cocina, pero ya tus músculos se están moviendo para ir por la harina, por la mantequilla, Al manejar es cuando estoy revisando el mapa para poder conducir. Todavía no acciono, pero ya estoy viendo qué avenidas voy a tomar. Es ese beta leve. Beta leve. Ajá. Beta medio es cuando estás como muy consciente de lo que estás haciendo y tus músculos ya se están preparando más para la acción, pero no llegas a la agitación. Por ejemplo, cuando vas a nadar o vamos a hacer ejercicio. ¿Sí? Ahí estás consciente, pero ya sabes que te vas a mover, estás consciente y sabes que estás moviendo la máquina o estás caminando. Es el calentamiento. Y en beta alterado o mayor, ahí es una agitación total. Sí estás pensando, pero son las personas hiperactivas que no pueden dejar de hacer cosas. Donde entonces el cerebro está... Y también es esta parte del cerebro donde están los pensamientos recurrentes, continuos. Es que yo sé que todos tenemos muchísimos, miles y miles de pensamientos cada día, pero sí hay días y momentos donde dices, es que no para. O sea, está un pensamiento tras otro a toda velocidad. Ese es beta acelerado. Beta acelerado. Y tenemos otro, el gamma. A ver, cuéntame de gamma. Yo hice meditación gamma en algún momento de mi vida. Ahorita te cuento mi experiencia. Bueno, gamma es cuando estamos en pavor, en terror, en mucho miedo. Entonces se acciona rápido, se corre, se acciona o te paralizas y no sabes qué hacer. Un terremoto, un tsunami, cuando corre peligro en nuestra vida. Por eso esa parte, porque es raro que entremos ahí, solamente en cierta situación. O si tenemos un trastorno de personalidad, donde la persona se siente amenazada constantemente porque tiene un TOC, por ejemplo, va a estar más frecuente en gamma. Y yo lo viví desde un lugar justamente de alguien que estuvo muy cercano a Jacobo Grinberg y meditaba con esa persona. Entonces provocaba toda esta relajación y llegábamos a esa meditación gamma que resultaba profundamente curativa. Quiero decirles que amo meditar, pero he sido muy escéptica de muchos métodos y de muchas técnicas. Yo quería probar esa frecuencia gamma porque algunos que me conocen saben que canalizo o a veces escucho voces o cosas de ese tipo, que no voy a ahondar ahorita. Pero esa vez, en esa meditación gamma, sucedió lo que nunca le di en mi vida.
esta persona se acerca a mí, estábamos ya como en esa frecuencia, pero además la meditación gamma, nos contaban ellos, que los monjes también la hacían, que todo el día estaban meditando hasta que alcanzaban esa frecuencia, que había que tocar el corazón y de ahí sacarlo en servicio y en compasión. Y los inician y entonces ellos pueden hacer otro tipo de diksha. Entonces cuando esta persona toca ciertas áreas de mi cabeza, ya estando yo acostada en meditación, en ese instante miro el universo, siendo yo parte del universo, lo que les voy contando, ¿verdad? A ver si no al rato ya me espero. Miro el universo en silencio, un silencio que duró no sé cuántos segundos, no tengo idea porque en ese estado no. Sí, no. Una paz y una calma, porque todo ruido, todo sonido, todo lo que han sido las voces en muchos años de mi vida, hicieron una pausa. Recuerdo que el estar en contacto con el cosmos y ese punto de silencio, se me salieron lágrimas de amor. Y no les voy a decir duró minutos, no es verdad, duró nada. Estalló algo en mi cabeza, sucedió y sentí una profunda gratitud a la vida por yo ser como era. Eso pasó para mí. En alfa también sucede esto, ¿no? Porque alfa es el estado de la intuición y ahí la abres completamente. La hipnosis entonces entra a alfa o a teta o a delta. A delta. Delta ya es gamma también. Otro espacio. Sí. Gamma también. Cada etapa que vamos pasando a través de todo el día, sobre todo antes de dormir, ¿sí? Empiezas en beta como ahorita, te acuestas, entras en alfa y después delta, teta. Eso está interesante porque lo que está diciendo Leti lo había leído en neurociencias. Después de que aprendes una clase o lees un libro o ves un documental, hay un espacio después de verlo que es lo que mencionas, que es alfa, ¿no? Estás en beta, estás en atención. Y después, cuando duermes, cuando tomas una siesta, también es como recapitular y reacomodar esa información en las rutas, sí, esa sinapsis de la que tú mencionas. Por eso incluso después de una meditación, quienes son practicantes y les encanta como a mí, no es terminar la meditación, ya me voy a parar, sino te dicen quédate recostado un momento, quédate en ti un momento, porque sucede lo más poderoso, que es eso que ingeriste, ya lo vas a empezar a asimilar y se va a ir a todos tus sistemas. Dime algo, ¿hay una restricción para quien quiera vivir una sesión de hipnosis? Que esté muy medicado, con cosas psiquiátricas, ¿hay alguna restricción? No hay restricción como tal, porque hay técnicas incluso para personas que son muy controladoras o dominantes o perfeccionistas. Ahí les hablan. O perfeccionistas. Como no quieren soltar el control, es muy difícil de entrar, como en vidas pasadas. ¿Sí? Bueno, con una terapia normal, sí, ¿no? Que quiere controlar la sesión. Sí. O pacientes que me han dicho, es que yo no quería venir porque, ¿qué te digo? ¿Cómo empiezo? Es que tú no tienes que hacer nada, las preguntas las voy a hacer yo, ¿sí? Aquí la baraja empiezo yo. Claro. Entonces, esa parte que dices de relajación, porque se comienzan a hacer conexiones, es bien importante. Entonces la restricción que pudiéramos tener es que alguien sea muy controlador, muy dominante o muy perfeccionista y que no se deje llevar. Que no afloje, para poder abrirse y ponerse a disposición de ser paciente. Y yo creo que las personas que he conocido más así, ¿sabes qué? En mi experiencia no ha sido un paciente, sino ha sido un terapeuta. Ah, sí. O sea, alguien que ya da terapia, así, no, es que yo ya la sé, no sé qué, entonces a ver qué me vas a contar. Yo no quiero estar en mí, o sea, de verdad yo digo, por favor. Como los médicos. Como los médicos, siendo ¿Tú crees pacientes que van a ir a un hospital por un dolor? Y a seguir el tratamiento de la receta por 14 días. No pasa. No pasa. ¿Verdad? Yo tengo médico en casa y no hablaré de ya sabes quién. Pero, exacto. Yo también. Tú también. No hablo de quién. Quiero preguntarte algo que me interesa mucho.
Porque seguramente pueden seguirte en Instagram, en Facebook, y ahí debes tener información acerca de todo esto. Hay tanta información, Leti, y lo hemos hablado tú y yo hasta en un cafecito, de tantos servicios que ofrecen las personas, yo hago esto. ¿Cómo saber, cómo podemos guiarnos cuando es un servicio profesional de hipnosis o de regresionista o de alguien? Por favor, ayúdame. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo tener las antenitas alertas cuando no es una terapia profesional, cuando no se trata de una sesión profesional y caigo con alguien que está experimentando conmigo y que termino peor, porque entonces ya regreso de la consulta odiando a todos, echándole la culpa a los demás? Y se generaliza, ¿no? Y se generaliza. Como ya fui con alguien que no me gustó, todos son iguales. Ajá. No. No funciona. En mí no funciona, te sigo odiando. Pero, ¿cómo saber que alguien no está estafando o que es poco profesional en una sesión? Yo creo que es muy simple, Pati. Yo creo que las personas tienen derecho a preguntar, cosa que nunca hacen. ¿Qué estudiaste? ¿En dónde lo estudiaste? Explícame el método que uses. Si no te lo saben explicar, pues es que no es tan genuino o tan creíble. Yo antes tenía colgados los diplomas en la pared, en un consultorio que tenía antes, y llegó una paciente y me dijo: no te vayas a ofender, voy a ver tus diplomas. No me ofendo, obsérvalos. Yo lo hago si voy con un médico, claro, y mientras estoy en el consultorio me quedo viendo, sí, mira, hizo esto, esta especialidad, claro, y no es ofensivo, tiene que ver para que yo pueda entrar en un espacio de confianza, sí, poderte preguntarle, ¿y cuánto llevas de experiencia en una sesión? Uno tiene que preguntar, ¿sí? Uno tiene que preguntar. A veces hay pacientes que no puedo ver en persona, pero que me dicen: bueno, explícame tu método, ¿no? En un WhatsApp. Empiezo lo que hago y tengo 30 años de experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Para que sepan que no acabo de salir. Que no son tus razones de laboratorio. Sí. Que si uno empieza, la verdad, experimentando, quiero decirles, en este mundo de dar sesiones o terapias, pues sí tenemos que empezar con uno y con otro. Pero les digo algo, es como cuando vas a estudiar corte de cabello y todo esto. Pues empiezas con los mismos del salón. O sea, no empiezas ya con una persona de afuera, empiezas con la familia, con los que se dejan, y les dices: estoy haciendo práctica, que lo cual es muy ético, en determinado método, ¿me ayudas? Porque creo que este valor de la honestidad, cuando se está dando alguna sesión, es muy importante. Y esa es una parte que admiro de ti, lo profesional que eres, lo constante que eres, además de no soltar a un paciente o a alguna persona cuando lo estás viviendo. Y gente, les quiero compartir, alquímicos, que eso es muy importante. No caigan, bueno, si quieren háganlo y páguenlo, en manos de quien siempre te está diciendo que traes pegado algo, que traes no sé qué, que traes... Si la respuesta ya es constante en la vida, adivina qué está pasando. Te están diciendo algo que quieres escuchar, y algo que es un regalo de un terapeuta es que te va a confrontar con tus propios pensamientos. Te va a confrontar con tus acciones si son incongruentes a tus intenciones. Por eso a la gente le falta valentía para sentarse frente a una terapia constante, porque te van a encuerar. Entonces es: a ver, me estás diciendo que no tuviste tiempo esta semana de cambiar esto y esto. Claro que no se hace de una manera que no sea respetuosa. Claro. Se hace compasivamente, pero si yo te digo: oye, Leti, que ¿te acuerdas que ya no iba a estar corrigiendo tanto a mis hijas? ¿Cómo te fue en la semana, Pat? Y yo te contesto: pues es que no dejan de actuar así, Leti, ni modo que me quedé callada. Sí. Es no hacerte responsable, ¿sí? Y culpar a los demás. Y Leti me puede hacer la pregunta: ¿y eso te beneficia en la relación con tus hijas? Hacer ese tipo de Entonces, un terapeuta real te va a dar estrategias, métodos, para que dejes de culpar al de afuera. En este caso, quiero decirles que quiero vivir el método de la hipnosis para después poderles platicar qué fue lo que experimenté, pero una gran amiga que tenemos ha vivido ese método con Leti y ha tenido resultados extraordinarios. Todo suma, y hay métodos que son para ti, hay otros que no lo son tanto,
pero puedes probar siempre y cuando tu intención sea limpia y verdadera. No querer cambiar al otro, querer cambiar la información en ti que te colapsa. Claro. Y entonces con ello tienen a Leti en esta terapia que yo la verdad no sabía que la hacía. Sé que hace muchos métodos muy bonitos, pero esta terapia de hipnosis tengo mucha curiosidad, estoy como un gato curioso y quiero vivirla. ¿Hay alguna secuencia, efecto secundario después de la hipnosis? Que yo quede agresiva, que después vaya al súper y deje mis... O sea, ¿hay algo que me deje así en peligro después de vivir una sesión? No, yo creo que sí hay efectos adversos, pero más bien no adversos, positivos. Porque entras en un estado de paz, de cambio, de querer lograr cosas. Te sientes mejor, te sientes relajada. Me decía la paciente que traté, dice, es como si hubiera estado en esto 10 minutos, pero hubiera dormido 8 horas. ¿Sí? Entonces, vas a tener más confianza en ti. No hay nada que te pueda ocurrir que no sea benéfico. ¿Tú has vivido una hipnosis? Sí. Sí. ¿Y te ha funcionado para...? Sí, porque tuve que hacerlo para poder ser. Sí. Sí, y yo traté en esa ocasión, quise tratar un trauma con mi mamá. Y bueno, fue maravilloso. Maravilloso. Yo que tuve unos aprendizajes antes de nacer en el vientre de mi mamá, Sí. ¿eso se podría trabajar también a través de hipnosis? Sí, claro. No lo tengo consciente, pero los temas de violencia me estresan mucho, entonces y se modifican, se cambian. Y eso queda ya ahí como implantado. Alquímicos, aquí tienen, les vamos a poner las redes, el número, pues está Leti, ¿qué les digo? Yo no les voy a recomendar a alguien con quien no tenga esa confianza de lo que es el ser profesional. Ahora pruébenlo ustedes, vivan la alquimia. Si nos están viendo de otros países o de otros lugares, creo que no se puede vivir eso en Zoom, creo que es necesario presencial, pero tal vez Leti conozca en las redes a alguien que tenga estos métodos y que pueda funcionar para ustedes. Me da mucho gusto que estés en mi vida, que vengas a Alquimia, y por eso, y como es un año de introspección, mira lo que traje. Alquímicos, hoy es día de tarjeta, así que prepárense porque el mensaje que va a sacar Leti va a sacarle, vamos a ver, bonitas, no son las de apoyo, son otras, ¿sí? Son de introspección. El mensaje que va a sacar es para ti, para ella y para todos los que nos estamos acompañando. Puede ser una pregunta, puede ser una reflexión, el punto es que te lleva a algo interno. ¿Cuál es el mensaje para Leti Garduño y para los seres alquímicos? Si me haces favor. Con mucho gusto. No, bien poderosa con mis lentes, porque ustedes creen que yo voy a leer así nada más. Dice así: ¿qué aspecto de tu personalidad o forma de ser te ha impedido generar más dinero? También para todos. ¿Qué aspecto de tu personalidad o forma de ser te ha impedido generar más dinero? Y también lo arreglamos en hipnosis. Bien, entonces yo ya tengo mi respuesta, pero quiero escuchar a la maestra Leti. Sí. ¿Qué te ha impedido? Yo creo que las creencias que traemos de los ancestros y que afortunadamente las he cambiado. ¿Creencias como cuál? Dime una creencia que sabotee y genera más. No se puede. No puedes. ¿Cómo piensas que vas a ser capaz de hacer esto? De juntar esa cantidad para poder lograr eso otro que está en tu mente. No, eso ni lo sueños. ¿Un viaje? No se puede. Hay muchos pagos y es No se puede. No, hay otras cosas. Sí, interesante. ¿Y se puede sanar en hipnosis, gente? El mío, el que me ha impedido generar más dinero, uno de los que más estuvo en mí fue al no valorarme, no saber cobrar. Me daba pena cobrar. Me daba pena cobrar y cobrar bien. Y entonces viene otra creencia de la mano. Ay, no, es que pobre gente, los demás no tienen. A mí se me quitó esa creencia
porque había una personita, una gran maestra de vida, la cual yo sentía que podía ayudar, no te cobro, como crees, los cursos, las sesiones, todo. No importaba que yo tuviera mi tarjeta de crédito en rojo, ¿ok? Siempre en el rescate, ¿por qué no? Sí. Y esta persona publicaba en redes su viaje a Cancún, su viaje a la playa, su viaje no sé qué, sus retiros y todo lo demás. Y yo estaba muy confundida. Entonces esta persona me decía lo que yo quería escuchar, lo cual forma una codependencia bonita. Y me decía, pues es que eso es del pasado, eso no es de ahorita, son fotos de hace mucho tiempo. Pero la vida se encarga de acomodar las lecciones perfectas. Entonces cierto día me dice alguien más, tú con tus deudas, y yo te voy a decir quién está aquí en este instante y en este momento y en esta maravillosa playa, y tú pues aquí comiendo recalentado. Esa parte también la tenía yo. ¿Todavía la tenías? No, y se me encogía el corazón, no. Tu servicio vale, tu asesoría vale, tu capacidad y experiencia tienen un valor. Quien tiene que convencerse de ello eres tú y no las demás personas. Mientras tú estés convencido y te cuentes el cuento de que no vales, al universo le vales y a la abundancia le vales. Entonces, hagamos ese cambio, podemos vivir una sesión de hipnosis y trabajar. Esta forma de ser o esta creencia me ha impedido generar la abundancia que quiero. La abundancia no llega accidental, gente, de verdad. A quien le llega dinero accidental, sabes que se eleva muchas veces accidental, porque ni siquiera tiene la capacidad de sostener esa energía. Sí. Valórate, chambea tu autoestima. Que no te digan lo que solo quieres escuchar, deja de hacerte chiquita en la vida y quítate esa creencia que traía no vas a poder, y quítate la mía de, ay, qué pena cobrarte con tantos gastos que tienes. Sí, pero pues tú también pagas escuela, la comida, la vida, ¿verdad? Todo lo que necesitas. Esto es un trabajo de abundancia, y si salió de generar más dinero es porque era algo que traíamos también en nuestra mente. No sé cómo trabajarlo, tienen a una experta, Leti Garduño, una de las mejores. Así que a chambearlo. Y creo que después te vas a acordar de nosotros y nos vas a poder compartir esa abundancia, porque la abundancia es algo que se comparte. Gracias, Leti. Gracias porque aquí está nuestra tarjeta alquímica por venir. Te disfruto cada que estamos en una conversación. Admiro que seas estudiante eterna e infinita. Me encanta. Igual tenemos esa pasión. Pero ¿sabes qué? Gracias por ser honesta. Porque alguien que está al servicio de los demás y es honesto, para mí vale oro. Gracias, Pati. Tú sabes que es un gran pilar en mi vida y que te llevo en el corazón. Y esta honestidad, yo creo que es lo que valoran las personas. ¿Sí? Te quiero muchísimo. La verdadera magia tiene como ingrediente la honestidad. Gracias por estar aquí. Gracias a todos, Gracias. de verdad, con todo mi corazón. Gracias.